justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación, organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Y recuerda, este 1 de junio, participa. INE. Cuando me capacito, contribuyo con la organización de las elecciones. Yo me informo y sigo cada etapa del proceso electoral. Vigilamos que todo se haga conforme las reglas. Y que todas y todos tengan las mismas oportunidades. Junto al INE, organizaremos una vez más elecciones confiables. Este 1 de junio participaremos en las elecciones del Poder Judicial de la Federación, porque la democracia está en nuestras manos. INE. Listo. Parecía más complicado. Solo hay que seguir instrucciones, como en la boleta de magistraturas de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, que son Media Carta y Salmón. Tiene la región a la que pertenece. Y en los recuadros rosas escribirás el número de las 2 candidatas y el candidato que elegirás. Visita, conóceles, practica y ubica. Este 1 de junio... Muy buenos días, señoras y señores. Buenas tardes. Con fundamento en los artículos 65, párrafo 1, 70, párrafo 3, 504, párrafo 2 y 512, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las 12 horas con 1 minuto del día 28 de abril del año 2025, damos inicio a la sesión número 6 extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tamaulipas. Señor Secretario, considerando la atribución que le corresponde en términos de lo indicado en el artículo 10, párrafo 1, inciso C y D del reglamento de sesiones, le solicito por favor verifique la asistencia de las y los integrantes del Consejo y declare el quórum para sesionar previo pase de lista. Con mucho gusto, consejero presidente. Para dejar constancia de la asistencia de las y los integrantes de este Consejo, voy a solicitar a las personas asistentes, es decir, presente una vez se ha mencionado su nombre. Sergio Iván Ruiz Castillo, consejero presidente. Presente. Consejera electoral Ma Guadalupe Rubio Hernández. Presente. Consejero electoral José Gustavo Gutiérrez Pérez. Buenas tardes a todos. Presente. Consejera electoral Eva María Menchaca Ornelas. Presente. Buenas tardes a todos. Consejera electoral Silvia Graciela Alviso Garza. Presente. Consejero electoral Óscar Obregón Sánchez. Presente, secretario. Buen día a todos. Consejero electoral René Vázquez Diosdado. Presente. Buen día a todos. El de la voz, Faustino Becerra Tejeda, secretario del Consejo Local. Presente. Por lo que para efectos de esta sesión extraordinaria hay una asistencia inicial de 6 consejeros y consejeras electorales, el consejero presidente y el secretario del Consejo, dando un total de 8 integrantes del Consejo Local, por lo que en términos de los artículos 67, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, existe quórum para su organización, consejero presidente. Concurren también con voz, pero sin voto en su carácter de vocales de esta Junta Local, de la Junta Local Ejecutiva, en términos del artículo 65, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la vocal de organización electoral, Granado Diosdado. Buenas tardes, presente. El vocal del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortés. Presente, buen día. Y la vocal de Repartición Electoral y Educación Cívica, Verónica Iveta Bundes Hernández. Presente. Es cuanto. Muchas gracias. Una vez verificado el quórum legal, acorde a dispuesto en el artículo 14, numeral 1, tercer párrafo del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, declaro formalmente instalada la sesión número 6 de tipo extraordinaria de este Consejo. Señor Secretario, le solicito por favor, en términos del artículo 16, numeral 6 del reglamento de sesiones, consulte si se dispensa la lectura de los documentos que fueron previamente circulados para entrar directamente al desahogo de los mismos, evitando la votación correspondiente del permiso en cada uno de estos puntos.
Con mucho gusto, consejeras y consejeros, se aprueba la dispensa de la lectura del contenido del orden del día y de los documentos previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quedó aprobada la dispensa de la lectura por unanimidad, consejero presidente. Consejeros y consejeros electorales, una vez aprobada la dispensa de la lectura, está a su consideración el orden del día que fue previamente circulado. Si alguien desea comentar algo respecto de su contenido. Si no hubiera intervenciones, le pido al señor secretario consulte si se aprueba el proyecto de orden del día en cuestión. Mucho gusto, consejeras y consejeros electorales. Se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a iniciar entonces con el desahogo de los puntos en el orden del día. Con mucho gusto, el primer punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de acta de la sesión 5 extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tamaulipas, realizada el 31 de marzo de 2025. Consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acta mencionado. Si alguien desea comentar algo respecto al contenido de la misma. Si no hubiera intervención, le pido al señor secretario proceda a tomar la votación correspondiente. Señor presidente, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión 5 extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tamaulipas, realizado el 31 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad, consejero presidente. Muy amable, señor secretario. Vamos a continuar la sesión con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde al informe de trabajo que rinden las presidencias de las comisiones integradas en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tamaulipas. En este punto, para desahogar el informe correspondiente a la Comisión de Organización Electoral, le voy a pedir por favor a la presidenta de dicha comisión, la consejera Eva María Menchaca Ornelas, si puede rendir el informe correspondiente. Gracias, consejero presidente. El 25 de los corrientes mes y años se llevó a cabo la tercera sesión de la Comisión de Organización Electoral y algunos de los puntos que se abordaron en el informe que ya se circuló fueron, como primer punto, el seguimiento a la acreditación de las personas que desean participar como observadoras electorales, y les informo que la convocatoria sigue abierta hasta el 7 de mayo del presente año. Las solicitudes recibidas a la fecha de dicho informe fueron 8.919, de las cuales 3.740 corresponden a hombres, 5.177 a mujeres y 2 a no binarios. Respecto a la difusión de las acciones de dicha convocatoria, el Instituto Nacional Electoral realizó 343 hasta la fecha del informe y el de Vietnam 107, independientemente de que los consejeros locales lo hemos hecho en nuestras redes sociales. En cuanto al punto número 2, relativo a la proyección definitiva del tipo y número de casillas seccionales con base en la lista nominal de electores al corte del 11 de abril, tenemos un total de 2.466 casillas, de las cuales 2.096 son básicas, 362 son contiguas y 8 especiales. También en el informe viene detallado el tipo de domicilios donde se van a ubicar muchas casillas. El punto número 3 es el correspondiente a los estudios de factibilidad para determinar los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, y las juntas distritales los elaboraron y aprobaron el 18 de marzo del presente año. Fueron presentados a los consejos distritales el 25 de marzo y aprobados el 25 de abril. En cuanto al equipamiento y acondicionamiento de las casillas seccionales, en el informe se presentaron las tablas donde se detalla lo referente a este tema. El punto 5 fue relativo a las actividades del CIGE. En dicho informe se presenta el esquema de funcionamiento del mismo, el desglose de las actividades que desarrollaron cada uno de los involucrados, la realización de las pruebas de captura y sus fechas, así como el seguimiento que los consejeros locales le dimos al primer simulacro de dicho sistema. El punto número 6 fue respecto a la publicación de la lista de ubicación de casillas y mesas directivas, y en el informe se desglosa toda la información donde se detallan las secciones, tipos de domicilios y total de listados publicados. El punto número 7, en dicho informe detallamos el seguimiento que los consejeros locales dimos a las sesiones y acuerdos de los consejos distritales, en especial a la sesión del día 7 de abril correspondiente a la segunda recuperación. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias a esta consideración del informe presentado por la presidenta de la Comisión de Organización Electoral. Si alguien desea comentar algo en este punto. Si no hubiera intervenciones, daré el uso de la voz para que se rinde el informe correspondiente al presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Promoción de la Participación Ciudadana, consejero Óscar Obregón Sánchez. Adelante, por favor, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Informar que el pasado 25 de abril del año en curso, esta comisión sostuvo su tercera sesión correspondiente al mes de abril. Para tal efecto, se convocó a los integrantes de la Comisión de Capacitación Electoral y Promoción de la Participación Ciudadana a asistir de manera virtual a través de la plataforma Teams Microsoft. Esta reunión se llevó a cabo en punto de las 5 de la tarde. A la sesión quiero comentar que estuvieron presentes como invitados los consejeros Silvia Graciela Alviso Garza, la consejera Eva María Menchaca Ornelas, René Vázquez Diosdado. También estuvo presente la licenciada Laura Granados Diosdado, vocal de organización electoral, y el licenciado Jesús Arredondo Cortés, vocal del Registro Federal de Electores. Correspondió a la Secretaría Técnica de la Comisión dar a conocer el orden del día con el fin de ponerse a consideración de los integrantes de la Comisión para efectos de su aprobación, siendo este el siguiente. Punto número 1, aprobación del proyecto de acta de la sesión número 2 de la Comisión de Capacitación Electoral y Promoción de la Participación Ciudadana, realizada el 25 de marzo de 2025. Punto número 2, actividades de la segunda etapa de capacitación electoral para la integración de mesas directivas de casillas seccionales, nombramientos, capacitaciones, simulacros y sustituciones. Punto número 3, el taller de la segunda etapa de capacitación dirigido a supervisores, supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales. En el punto número 4 se tocó el tema programa de promoción de la participación ciudadana del proceso electoral extraordinario para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y Poder Judicial Local 2024-2025 en Tamaulipas y asuntos generales. En este último punto quiero referirme al trabajo que se hizo o se pretendía realizar. La Comisión informó sobre los foros informativos a desarrollarse en el mes de mayo con la participación de autoridades electorales, INE y ETAM, Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas y varias instituciones educativas de nivel medio superior, dándose a conocer fechas para su realización. En ese sentido, informar que el 9 de mayo se estará realizando un foro informativo estatal con la FICEL. El horario y el lugar por confirmarse, pero se adelantó en esta reunión que se estará realizando aquí en la capital del estado. Además, se informó que este tipo de actividades se estará llevando a cabo en cada uno de los 8 distritos electorales, por lo que se solicitó a las consejerías del Consejo Local estar pendientes del desarrollo de los mismos a fin de cumplir con las metas establecidas en el programa de promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio del ciudadano. Asimismo, se destacó que el objetivo planteado con esta actividad es el de facilitar a la ciudadanía que participe en las acciones del programa, por lo que se solicitó de la misma manera a los consejeros de este Consejo Local realizar la difusión de estos foros informativos con el fin de fortalecer los conocimientos de la población sobre el proceso electoral extraordinario para fomentar en el ejercicio de voto informado y razonado mediante divulgación de contenidos y materiales en medios digitales. Es cuanto, consejero. Gracias, señor consejero. Si alguien desea comentar algo respecto del contenido de este informe, si no tenemos intervención, señor secretario, por favor, continúe con el estado del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto. El tercer punto del orden del día corresponde al informe del consejero presidente sobre las acciones de coordinación efectuadas con el Instituto Electoral de Tamaulipas en el marco de los procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y Local. Si alguien desea comentar algo respecto al contenido de este informe, nada más agregaría que el día de mañana, tanto el presidente del Consejo General del IETAM como servidor acudiremos a la mesa de seguridad y estaremos revisando temas relacionados con la llegada de la documentación electoral en este mes de mayo. Si no habiendo más intervenciones, señor secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
El cuarto punto del orden del día corresponde al informe del consejero presidente sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejeras y consejeros electorales, estas consideraciones de este informe, si alguien desea comentar algo. No hay intervención, señor secretario, proceda por el mensaje del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al informe de la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Antes de entrar en la discusión de este tema, me voy a permitir darle el uso de la voz a la vocal de organización electoral para que nos comente algunas actualizaciones y otros temas. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. En este punto, pues solamente actualizar los datos con corte al día de hoy. El total de solicitudes recibidas es de 9.250, de las cuales 3.891 son hombres, 5.357 mujeres y 2 que se identificaron como no binarios. De este total de solicitudes, 20 han sido solicitudes presenciales, es decir, que acuden a las instalaciones ya sea de la Junta local o distritales, y 9.230 son solicitudes recibidas a través del portal público. Las solicitudes aprobadas hasta el 25 de abril son 3.980 aprobadas. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien desea comentar algo en este punto? Si no es intervención, le pediría al señor secretario de cuenta el siguiente tema a desarrollar. El sexto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tamaulipas, por el que se aprobó la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Le pido, señor secretario, si nos presenta este punto. Sí, con mucho gusto. Este proyecto de acuerdo se propone la acreditación de 163 personas, cuyos nombres se detallan en el anexo único del proyecto de acuerdo. 70 son hombres y 93 mujeres. Dicha ciudadanía cumple con los requisitos legales para ser acreditada como observadora electoral, pues, como se señala en el propio proyecto, presentaron la documentación solicitada tanto por la LEGIPE, el reglamento de elecciones y la convocatoria emitida por el Consejo General para el proceso electoral extraordinario, y además han recibido el curso de capacitación correspondiente. Cabe resaltar que 159 de las solicitudes se recibieron a través del portal público y 4 se recibieron presencialmente en esta Junta Local Ejecutiva. Respecto a los cursos de capacitación, 143 tomaron el curso de manera virtual en el portal del instituto y 20 acudieron de manera presencial a esta Junta Local Ejecutiva a tomar el curso que fue impartido por personal de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por lo que se pone en consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo por el que se propone aprobar la acreditación de 163 personas que se mencionan en el mismo. Es cuanto. Muchas gracias. Está a su consideración este proyecto, si alguien desea comentar algo respecto a su contenido. Si no hubiera intervención, le pediría al señor secretario. ¿Perdón? Adelante, por favor, señor consejero. Primeramente, manifestar este consejo, yo estaría votando a favor del proyecto. El trabajo que viene realizando el instituto en cuestión de análisis de las personas aspirantes a esta figura de ser observadores electorales cumple con todos los requisitos. Mencionar también, tengo entendido que la fecha límite para las personas es el día 30 de abril. Para hacer este comentario. 7 de mayo, perdón. Invitar a la ciudadanía en participar. Claro que sí. Gracias, consejero. Si alguien más desea comentar algo en este punto. Si no hubiera más intervención, el señor secretario tome la votación correspondiente respecto del proyecto de acuerdo presentado. Con mucho gusto, consejeras y consejeros electorales, consulta a ustedes se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tamaulipas, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Vamos a continuar, por favor, con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Mucho gusto. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de organización electoral sobre los acuerdos aprobados por los consejos distritales por los que se efectuaron ajustes a la lista de ubicación de casillas seccionales. Ese proyecto
Este informe está a su consideración. Si alguien desea comentar algo respecto a su contenido. Si no hay intervención, señor secretario, de cuenta por favor el siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de organización electoral sobre la primera publicación de los listados de ubicación de casillas seccionales e integración de mesas electivas en los edificios y lugares públicos más concurridos de cada distrito. Este informe también ha sido circulado previamente, por lo que está a su consideración. Si alguien desea comentar algo respecto del mismo. Adelante, consejera, por favor. Únicamente que nos hacía falta, sí lo tuvimos en general, en el distrito 08 publicaron 28, nada más que no definen los lugares. A ver si cuenta, ponen iglesias 4, hospitales 5 y así, nada, y yo les solicité a los consejeros que si me podían facilitar esa información y no la tenían. Sí me explico, sí, el general sí no los proporcionaron los 82, pero el específico, yo el sábado que estuvimos ahí verifiqué la de que estaba ahí en la junta y revisé mi casilla, pero de las demás, o sea, sí está descrito, pero no la ubicación. Entonces no sé si habría manera de que nos podrían pasar esa información para ya ir a lo seguro, por decirlo así, nada más a una verificación física. Gracias. Le doy la voz a la vocal de organización electoral para que responda la consejera. Gracias. Entonces entiendo que está solicitando el listado de los domicilios donde se instalaron, donde se colocaron los listados de ubicación de casillas del distrito 8. Ok, se lo solicitaré a la vocal de organización y se lo hago llegar a su correo electrónico. Correcto, gracias. Si alguien más desea comentar algo en este punto. Nada más como complemento, seguramente el listado al que hace referencia es el condensado, el concentrado de los sitios públicos donde se colocó ese listado. Habrá que solicitar nada más el desglose de estos domicilios para poder hacer la verificación correspondiente. Muchas gracias. Se atiende su petición. Señor vocal secretario de este consejo, si puede por favor dar continuidad con la sesión con el desarrollo del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto. El noveno punto del orden del día corresponde al informe de la vocalía de organización electoral sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de las bodegas electorales en los consejos distritales de la entidad. Consejeras y consejeros, este informe igual está a su consideración. Si alguien desea comentar algo respecto del mismo. Si no hubiese intervenciones, señor secretario, proceda a resolver el siguiente punto en el orden del día. El décimo punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de organización electoral sobre las designaciones del personal autorizado que tendrá acceso a las bodegas electorales y de las personas responsables de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Consejeras y consejeros, nuevamente está a su consideración este informe. Si hubiera algún comentario. Si no tenemos intervención, señor secretario, de cuenta por favor del siguiente punto a desahogar. El decimoprimer punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de organización electoral sobre los acuerdos adoptados de los consejos distritales por los que se aprobaron los mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas seccionales al término de la jornada electoral, así como de las personas responsables de su operación y en su caso del personal auxiliar. Este punto pediré el auxilio de la vocal de organización electoral para que amplíe algunos datos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, tal como se mencionó en el informe que se le circuló, al no contar con el dato de los números de acuerdos aprobados a la fecha en que se circuló el informe, en sus carpetas podrán encontrar una tabla en la cual viene la fecha, bueno, el 25 de abril que fueron aprobados estos acuerdos, también el número de acuerdo y un pequeño concentrado sobre los mecanismos de recolección que se aprobaron. En total, los centros de recepción y traslado fijos que se aprobaron a nivel federal son 32, centros de recepción y traslado itinerantes a nivel federal son 643. En cuanto al ámbito local, centros de recepción y traslado fijos se aprobaron 27 y 643 centros de recepción y traslado itinerantes. También aquí me permito comentarles que en lo que respecta a los mecanismos de recolección que operarán en el Distrito 5,
se realizó un ajuste respecto a la primera propuesta que había hecho la Junta Distrital. 05. En un inicio estaban proponiendo la operación de los mecanismos de recolección, los CRIT itinerantes, de manera mixta. Sin embargo, ya platicado con el IETAM, se decidió que cada uno operará en su ámbito de competencia. Es cuando. Gracias. Si alguien desea comentar algo respecto a este punto. Si no hubiera intervención, señor secretario, si se activa la cuenta, por favor, el siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de organización electoral sobre el acuerdo por medio del cual el Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó el protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Consejeras y consejeros, está a su consideración este informe. Si alguien desea hacer uso de la voz, no viene intervención, le pido al señor secretario proceda al desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de organización electoral sobre la determinación y aprobación por parte de los consejos distritales de la entidad de la conformación de las comisiones para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como de la designación del personal que fungirá como enlace de comunicación y personas responsables del traslado. Muchas gracias, consejeras y consejeros. Hasta su condición a este punto. Antes de entrar al desahogo de cualquier inquietud, le daría el uso de la voz a la vocal de organización electoral. Adelante, por favor. Muchas gracias. Igual en sus carpetas encontrarán la tabla en la cual contiene la información referente al número de acuerdo mediante el cual cada consejo distrital aprobó la comisión para el intercambio de paquetes, así como las figuras, bueno, que integran la comisión. Vemos que en total el distrito 1 aprobó 2 figuras, el distrito 2 aprobó 3 figuras, el distrito 3 119, distrito 4 1, distrito 5 2, distrito 6 8, distrito 7 1 y distrito 8 2. En total, a nivel de entidad, se aprobaron a 138 personas para que puedan pues, realizar el traslado de estos paquetes a los órganos competentes. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien desea comentar o preguntar algo respecto a este punto? Adelante, consejera, por favor. Sí, gracias. Nada más respecto al distrito 3, 119, ¿cuál es la razón? Sí, claro. Precisamente en el caso del distrito 3, habilitó a los CAES y supervisores para poder hacer el traslado en un momento determinado. Esto obedeciendo a las distancias, la distribución geográfica de ese distrito, que una comisión única del propio Consejo Distrital no podría abarcar diferentes comisiones al mismo tiempo, entonces tuvo la previsión de acreditar o autorizar a prácticamente todos los CAES para poder atender los distritos que están los municipios y los consejos distritales que están en su ámbito territorial, que están en cualquier tema de intercambio. Si alguien más desea comentar en ese punto, si no hubiera más intervenciones, le daría el uso de la voz al secretario para que dé cuenta del siguiente punto agendado. El 14º punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de organización electoral sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. En este punto, si alguien desea comentar algo, si no traemos temas relacionados, le daría al señor secretario el uso de la voz para que nos indique cuál es el punto a desahogar a continuación. El 15º punto del orden del día corresponde al informe del vocal del Registro Federal de Electores sobre la cancelación de solicitudes de trámite y bajas correspondientes de la ciudadanía que no acudió a recoger la credencial en el plazo legalmente establecido en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este punto no tenemos alguna intervención, ¿alguien quiere comentar algo? Si no tenemos intervención, pasaríamos al desahogo del siguiente tema agendado. El 16º punto del orden del día corresponde al informe del vocal del Registro Federal de Electores sobre el cierre de la campaña de credencialización y del resguardo de credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares. Este informe también ha sido circulado previamente, por lo que está a su consideración. Si alguien desea comentar algo respecto del mismo. No habiendo intervenciones, le pido al señor secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El
El 17º punto del orden del día corresponde al informe del vocal del Registro Federal de Electores sobre el estadístico del padrón electoral y la lista nominal, así como su cobertura en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Le pedí en primera instancia al vocal del registro para que nos apoye comentando algunos temas adicionales dentro de este informe. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores integrantes de este consejo. Mi intervención obedece más que nada para emitir un agradecimiento a todo el personal que laboró durante esta campaña anual intensa y que afortunadamente tuvimos muy buenos, excelentes resultados, dado que, como ustedes saben, en los informes anteriores se dieron cuenta de cuántas credenciales se llevamos a cabo su retiro y su resguardo en otras ocasiones, pero que finalmente el haber obtenido ya los datos definitivos de los listados nominales o de los cuadernillos que se van a utilizar durante la jornada electoral de este 1 de junio, pues hemos logrado una cobertura del 99.88%. Eso habla de un buen trabajo que se desarrolló en cada una de las vocalías del Registro Federal de Electores y en cada uno de los módulos de atención ciudadana, que ahora con el ingreso al sistema de gestión de la calidad y haber obtenido en 2 ocasiones la certificación de la calidad de todo el personal que elabora, pues logramos estar arriba de la media nacional en cuanto a la cobertura, padrón y lista nominal. De tal manera que el estadístico de la lista nominal definitiva con fotografía es de 2.891.497 y que estos listados nominales, ya de acuerdo a los últimos información que tenemos, van a estar llegando a los consejos distritales el día 9 de mayo. De ahí que ya no pasarán aquí por el Consejo General o por la Junta Local, sino que lo van a enviar directamente a los distritos en un solo tanto, solamente un tanto. No hay un tanto de reposición, sino que una vez que lleguen estos cuadernillos a los consejos distritales, se llevará a cabo una verificación para ver que vayan exactamente el número de cuadernillos que debe de haber de acuerdo al número de casillas que se vayan a instalar. Entonces, mi reconocimiento a todo el personal que fue involucrado en estas tareas registrales y por supuesto el haber obtenido el 99.88%, pues habla por sí mismo del trabajo que se desarrolló en los módulos de atención ciudadana. Muchas gracias. Gracias, señor vocal. Si alguien desea comentar algo en este punto, si no hubiera intervenciones adicionales, le pido al señor secretario de cuenta el siguiente punto agendado. Con mucho gusto. El 18º punto del orden del día corresponde al informe del vocal del Registro Federal de Electores sobre la designación realizada por los consejos distritales de las personas operadoras técnicas del sistema de consulta en casillas especiales en el equipo de cómputo de cada una de las casillas especiales que se instalarán el 1 de junio de 2025, así como de la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias. Este informe ha sido circulado previamente, por lo que está a su consideración. Si alguien desea comentar algo respecto al contenido del mismo. Si no hubiese intervención, señor secretario, dé cuenta, por favor, del siguiente punto agendado. Mucho gusto. El 19º punto del orden del día corresponde al informe final de la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre las actividades de la primera etapa de capacitación electoral. Consejeras y consejeros, este informe ha sido previamente circulado. Si nadie tiene nada que comentar respecto al contenido del mismo, le daríamos el uso de la voz al secretario para que dé cuenta del siguiente punto a desarrollar. El 20º punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de capacitación electoral y de educación cívica sobre el resultado de la segunda circulación y la designación del funcionariado de las mesas definitivas de casillas seccionales. En este punto, no sé si tenemos una actualización. ¿No? Ok, correcto. Entonces continuamos. Si alguien desea comentar algo en este punto, si no lo hubiera, le daría el uso de la voz al secretario para que nos indique el siguiente punto a desarrollar. Con mucho gusto. El 21º punto del orden del día corresponde al informe de la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral. Gracias. Le daría en primer lugar el uso de la voz a la vocal de capacitación para que nos comente las actualizaciones respecto de este informe. Gracias. Buenos días. Se les entregaron en sus lugares hace unos momentos el avance de las actividades de la segunda etapa de capacitación electoral. En la primera hoja que se
cuanto a la entrega de nombramientos y personas capacitadas, las que fueron designadas mediante la segunda insaculación. Tenemos que para las casillas que ya son ahora con base en el ajuste 2.466, aquí falta que se haga un ajuste en la integración, en la conformación, pero esto está ya en proceso. Los funcionarios designados fueron 23.701, los nombramientos entregados al día de hoy son 22.054, capacitados ya de la segunda etapa de capacitación electoral son 20.591, que representa respecto de los nombramientos con base en los designados el 93.51%. Los capacitados que tienen en su nombramiento son 93.366 y los capacitados en la totalidad con relación a los designados, les voy a decir aquí los números de porcentuales. Del distrito 1 son 79.349%, distrito 2 con cabecera en Reynosa 81.825%, distrito 3 con cabecera en Río Bravo 91.89%, distrito 4 con cabecera en H. Matamoros 83.756%, distrito 5 con cabecera en Ciudad Victoria 92.793%, distrito 6 con cabecera en El Mante 83.046%, Reynosa distrito 7 con su porcentaje de avance es el 92.92%, distrito 8 con cabecera en Tampico 87.993%, que representa en total de la entidad 878%. La siguiente hoja, esta no la voy a leer, se la doy a ustedes para que lo revisen. Ya esta información va en el informe, solamente aquí se la estoy entregando ya actualizada, porque es mucha información. Ya viene el avance, pero por cada uno de los distritos. Es decir, la cantidad de presidentes designados, cuántos han recibido nombramiento, han sido capacitados, de presidente, secretario 1, secretario 2 y de los ejecutadores, así como de los suplentes generales. Esto para que ustedes lo tengan en su poder, este avance. Después, en la página 3, o en la hoja 3, está el avance, pero de la información ahora de los simulacros o prácticas. En esta tabla tenemos que simulacros se han realizado 44, que como tal 54, o sea, esto es, se separa como simulacros y prácticas. Prácticas se han realizado 1548, lo que nos da un total de participantes. Vienen en la columna participantes que tiene sombra, esto es lo que se lleva de avance, es decir, se refiere ya a las personas que han asistido. La otra información es la cantidad de eventos y esta es ya la información de la cantidad de participantes, que son en total de la entidad 3.731. Los porcentajes están en la siguiente columna. En el caso del distrito 1 es el 58.40%, distrito 2 18.18%, distrito 3 4.88%, distrito 4 5.30%, distrito 5 13.39%, distrito 6 4.82%, distrito 7 17.92% y distrito 8 9.12%, que nos da un total estatal de 15.74%. Después viene la parte de abajo, cuáles han sido los lugares que se han ocupado para realizar los simulacros, y tenemos que a nivel entidad, el lugar donde se va a ubicar la casilla 158 son los que han asistido a los simulacros. Los lugares que es en la Junta Distrital también son 5 en total. Centro de capacitación son 45. En el domicilio de la persona son 1.691, sobre todo cuando se realizan en las prácticas o ejercicios, y en otro lugar 93. Después viene esta información, en la siguiente hoja viene pero detallada, no le voy a dar lectura, solamente para su conocimiento. La siguiente es respecto de las sustituciones, la cédula D1, ¿sí? En esta tenemos que de las casillas con funcionarios designados, aquí aparece ya el total ajustado, que son 2.466.
y ya el número pues se ajustó porque las personas que estaban como designadas en la sección 1636 contigua 2, que es la que se eliminó, las personas van a integrar ahora la lista de reserva de esa sección, que van a ser los primeros que van a aparecer en la lista de reserva de la sección 1636. Entonces el ajuste derivado de esta eliminación de la casilla son funcionarios requeridos 23.691 y sustituciones que se han realizado en total son 5.399, que en datos porcentuales es 22.79%, que de forma detallada han realizado sustituciones 499 en el distrito 1, 18.67%, distrito 2, 611, 21.44%, distrito 3, 982, que representa el 29.61%, distrito 4, 513, que representa el 19.42%, distrito 5, 807, que corresponde al 26.77%, distrito 6, 407, que corresponde al 12.99%, distrito 7, 813, es el 29.67%, distrito 8, 767, que corresponde al 23.08%. En cuanto a las sustituciones de acuerdo al sexo, son 2.259 hombres, que representa el 41.84%, y de mujeres 3.140, que corresponde al 58.16%, de presidentes 792 en total, que corresponde al 14.67%, según el dato de los requeridos. Es secretario 1, 676, que corresponde al 12.52%, secretario 2, 812, corresponde al 15.04%, escrutador 1, 625, corresponde a 11.58%, escrutador 2, 635, corresponde al 11.76%, escrutador 3, 650, que representa el 12.04%, suplente general 1, 278, corresponde al 5.15%, suplente general 2, 274, que corresponde al 5.08%, y suplente general 3, 333, corresponde al 617%. Aquí nos faltarían las sustituciones de los cargos de las casillas especiales solamente, porque ahí son más los funcionarios. En cuanto a las últimas dos hojas, estas vienen información que les comenté ahorita, pero viene detallada de acuerdo con las razones que han motivado las sustituciones. Vienen del lado derecho cuál es la razón, la causa, que se refiere a la descripción, y en cada una de las columnas la información por distrito electoral viene 1, 2, 3, 4 hasta el 8, son los números de los distritos, el total de las sustituciones y detallada la información de acuerdo con la cantidad y según las razones, que son en este caso 53 porque se agregaron con relación a la primera etapa, el número 51, 52 y 53, que esta es la o el cuidado principal o primario rechaza que la persona con discapacidad participe, la 52, que el o el cuidado principal o primario no puede acompañar al la persona con discapacidad, la 53, que rechaza participar y no atribuye dificultades en el acceso o permanencia en la casilla seccional. De estas tenemos solamente una de estas tres situaciones. Bien, es cuatro. Gracias. Si alguien desea comentar algo respecto de este punto. Si no tenemos más intervenciones, señor secretario, procede al sábado al siguiente punto del orden del día. El 22º punto del orden del día corresponde al informe de la abogada de capacitación electoral y educación cívica sobre el segundo taller de capacitación a supervisoras, supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Si alguien desea participar en este punto, si no tenemos intervención, señor secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto, el 23º punto del orden del día corresponde al informe de la abogada de capacitación electoral y educación cívica sobre la ocupación de vacantes de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales y sobre la aplicación de la convocatoria permanente para cubrir vacantes y ampliar la lista de reserva. Consejeros y consejeros electorales, si alguien desea comentar algo respecto a este punto. Si no hay intervención, señor secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto, el 24º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tamaulipas, por el que se aprueba la designación de consejeros y consejeras electorales para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, que cubrirán las vacantes de consejerías en los distritos electorales federales 2, 3, 5, 7 y 8. Le pediría al señor secretario si nos hace la presentación de este proyecto, por favor. Sí, con mucho gusto. Este acuerdo da cuenta de las actividades realizadas por este Consejo Local con apoyo de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas de Tamaulipas respecto de la convocatoria emitida por este órgano el pasado 24 de marzo. La finalidad del acuerdo de convocatoria era cubrir 15 cargos de consejerías suplentes distribuidas de la siguiente manera: Distrito 1, una vacante; Distrito 2, una vacante; Distrito 3, una vacante; Distrito 5, 3 vacantes; Distrito 6, una vacante; Distrito 7, 4 vacantes; y Distrito 8, 4 vacantes. Posterior a la emisión de la convocatoria se generó una vacante adicional, en este caso de una consejería propietaria en el Distrito 8, la Fórmula 6, pues el 31 de marzo del presente año se renunció la que era consejera electoral, Josefina Valderas Esquivel. Respecto al cargo de propietaria de la Fórmula 6, no se procedió a cubrir con una persona suplente, en virtud de que no había suplentes mujeres en dicho distrito, y el designar a alguno de los consejeros electorales suplentes en dicho cargo se incumpliría con la paridad de género en la integración del órgano colegial. Por lo que este Consejo Local determinó cubrir la consejería propietaria con algunas de las mujeres registradas en la convocatoria. Como resultado del procedimiento, digo que se describe detalladamente en el propio acuerdo, se propone designar 10 consejerías distritales suplentes y una consejería electoral propietaria, un total de 11 designaciones. Quedarán vacantes los siguientes cargos: 1 en el Distrito 1, pues se registraron 3 personas; 2 actualmente estaban en cargo en un consejo de IETAM, por lo que hay una incompatibilidad para poder ser designados, y la tercera persona no presentó documentación que acreditara su idoneidad para la designación. 2 vacantes en el Distrito 5, pues solo se registró una persona en la convocatoria y 3 vacantes. Una vacante en el Distrito 6, pues no se recibieron solicitudes durante el periodo, y una vacante en el Distrito 7, pues si bien se registraron 5 personas para cubrir 4 vacantes, 4 personas eran hombres y solo una mujer. De los cargos vacantes, 2 eran de hombre y 2 de mujeres, por lo que con la finalidad de respetar el principio de paridad, se mantendrá vacante un cargo suplente que corresponde a mujer. Finalmente, voy a dar lectura de las personas propuestas para cubrir los cargos vacantes. Del Distrito 2 es Luis Carlos Montante Estrada, suplente de la Fórmula 6. Del Distrito 3, Jesús Francisco Garza Alvarado, suplente de la Fórmula 4. Perdón, ahorita le damos uso de la otra. Del Distrito 5, Carlos David Acuña García, suplente de la Fórmula 4. Del Distrito 7, Zuleima Araceli de la Cruz Román, suplente de Fórmula 1. Martín Gerardo Cantú Rodríguez, suplente de la Fórmula 2. Y José Rodrigo Estrada Coronado, suplente de la Fórmula 6. Y en el Distrito 8, María de Lourdes Ramírez Méndez, propietaria de la Fórmula 6. Marcelino Ávila Mendoza, suplente de la Fórmula 1. María Dolores Martínez Cañiz, suplente de Fórmula 2. Madre Las Mercedes Villanueva Ochoa, suplente de Fórmula 4. Y Verónica Delgado Osorio, suplente de Fórmula 6. Sería 4. Gracias. Ahora sí, ¿tiene uso de la voz la consejera Silvia? Adelante. No, nada más que le iba a seguir el ritmo porque ya las había checado aquí, rápido. Nada más, en el caso de los 8 distritos del estado, únicamente vamos a tener 3 vacantes. Es correcto. Nada más que me confirmen, igual, al menos es lo que yo... Sí. Checando, o sea, uno por uno, nada más aquel que sí se cubrieron, pero nada más en el estado de los consejos, nada más va a haber 3 vacantes, correcto. ¿Confirman? Sí. Ahorita, si alguien más desea intervenir, ¿no? Señor secretario. Son 4 vacantes en total. Ah, ok. 4. Una en el Distrito 1, 2 en el 5, una en el 6. Esperen. Una en el Distrito 1, ajá, 2 en el Distrito 5, ajá, una en el Distrito 6 ajá, y una en el Distrito 7. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Señor consejero, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Manifestar al Consejo y a las personas que nos dan seguimiento a través de la red social del Instituto. Este Consejo logró realizar un trabajo de análisis muy adecuado para tratar de designar a las personas que cumplen con los requisitos legales. Agradecer en este caso a las vocalías que nos proporcionaron la información.
al menos en mi caso votaría a favor. Son personas con alto perfil, reconocidas en la sociedad, tienen conocimientos en la materia y estaría a favor por este proyecto. Gracias, señor consejero. Si alguien más desea hacer uso de la voz. Si no hay más intervenciones, señor secretario, somete a consideración el proyecto de acuerdo por donde se designa a los consejeros y consejeras electorales para el proceso electoral extraordinario para diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Con mucho gusto. Consejeras y consejeros electorales, se consulta a ustedes, se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tamaulipas por el que se aprueba la designación de consejeros y consejeras electorales para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 que cubrirán las vacantes de consejerías en los distritos electorales federales del Estado de Tamaulipas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Vamos a entrar entonces al sábado del siguiente punto del orden del día, si fuera tan amable, señor, ¿cuál se refiere? El 25º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tamaulipas por el que se designa a las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritas a la Junta Local Ejecutiva para participar en las sesiones de cómputo distritales con el fin de que, de resultar necesario, sustituyan a la Secretaría del Consejo o presidan un grupo de trabajo. Si me hace el favor de presentar este proyecto de acuerdo. Sí, con mucho gusto. Este acuerdo tiene la finalidad de prever una posible ausencia temporal de cualquiera de las personas titulares de vocalías de área que presiden grupos de trabajo o secretarías del Consejo o de las jefaturas de seguimiento y análisis de las juntas distritales durante el desarrollo de los cómputos distritales. Es un acuerdo preventivo donde habilitamos previamente a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de esta Junta Local para, de ser el caso, nos incorporemos a las sesiones de cómputos distritales y garanticemos la adecuada realización y oportuna conclusión. De no presentarse situaciones extraordinarias, no será necesario activar el procedimiento previsto en el acuerdo, el cual consiste en que cuando se actualice la necesidad de sustitución, la presidencia del Consejo Distrital respectivo, mediante escrito y por la vía más expedita, solicitará a la presidencia de este Consejo Local se comisione a la o a las personas miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que resulten necesarias para garantizar la debida integración del Consejo y la Junta Distrital Ejecutiva en la sesión de cómputos distritales. En el comunicado se especificará el cargo a cubrir y la temporalidad de la comisión. De las solicitudes que se reciban se va a informar oportunamente este Consejo Local. En este caso, la totalidad de personas integrantes del servicio profesional de esta Junta Local han sido previamente capacitados y se propone habilitarlos a todas estas personas para que, de ser necesario, apoyen a los distritos durante el desarrollo de los cómputos. Es cuanto. Gracias. Si alguien desea hacer uso de la voz respecto de este proyecto de acuerdo, si no tenemos intervenciones, señor secretario, consulte si se aprueba el proyecto de acuerdo por el que se designa a personas integrantes del servicio profesional para participar como apoyo en los cómputos distritales. Con mucho gusto, consejeras y consejeros electorales, se consulta a ustedes si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tamaulipas por el que se designan a las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritas a la Junta Local Ejecutiva para participar en las sesiones de cómputos distritales con el fin de que, de resultar necesario, sustituyan a la Secretaría de algún consejo o presidan un grupo de trabajo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. El proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Vamos a resolver entonces el siguiente punto en el orden del día, si es tan amable. El 26º punto del orden del día corresponde al informe del secretario del Consejo Local sobre el cumplimiento de acuerdos y resoluciones de dicho órgano colegiado. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración este informe. Si alguien desea comentar algo respecto del mismo, si no hubiese intervención, le pediría al señor secretario proceda al desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 27º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría del Consejo Local sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejeras y consejeros, está a su consideración este informe. Si alguien desea comentar algo respecto del mismo. No ha habido intervenciones, le pido al señor secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Ha sido agotado la autoridad de los asuntos generados en el orden del día aprobado para esta sesión, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 12 horas con 58 minutos del día 28 de abril del año 2025, se da por concluida la sesión número 6 extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas. Muchas gracias, muy buenas tardes.
En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El 1 de junio será la elección en la que se renovarán 881 cargos. Ahora podemos elegir a quienes imparten la justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación, organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Y recuerda, este 1 de junio, participa. INE. Cuando me capacito, contribuyo con la organización de las elecciones. Yo me informo y sigo cada etapa del proceso electoral. Vigilamos que todo se haga conforme las reglas. Y que todas y todos tengan las mismas oportunidades. Junto al INE organizaremos una vez más elecciones confiables. Este 1 de junio participaremos en las elecciones del Poder Judicial de la Federación, porque la democracia está en nuestras manos. INE. Listo, parecía más complicado. Solo hay que seguir instrucciones, como en la boleta de magistraturas de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, que son media carta y salmón.